Estamos a 16 de marzo del 2024 y siguiendo en este ciclo de estudio del libro del Apocalipsis que he comenzado, hoy voy a comentar un pasaje, un versículo que se encuentra en el capítulo 4 del Apocalipsis, versículo 1. Es un pasaje que todos estos falsos pastores y falsos evangelistas, falsos maestros, pretribulacionistas siempre citan, siempre esgrimen para enseñar que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Esto ya lo expliqué en el anterior vídeo. Esa espantosa doctrina de demonios jamás la enseña ni el libro del Apocalipsis ni en ninguna parte de la Biblia. Pero esta vez voy a comentar un versículo, este pasaje de Apocalipsis capítulo 4, verso 1, para que veáis cómo todos estos falsos maestros y falsos pastores, evangelocos, pretribulacionistas, intentan basar aquí la doctrina del rapto de la iglesia al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación. Vais a abrir vuestras Biblias en el capítulo 4, verso 1, y dice lo siguiente, lo voy a leer. Después de esto miré, está hablando el apóstol Juan, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, después del mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Ya sabéis que se encuentra en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis, esos 7 mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Y aquí, cuando dice después que sucederán después de estas, se refiere a después del mensaje de Jesús a estas 7 iglesias. Bien, pues el argumento que dan estos falsos cristianos pretribulacionistas es el siguiente, mirad. Ellos dicen que aquí se está hablando de la iglesia de Cristo, en el versículo 1, y que cuando dice acá, se oyó una gran voz como de trompeta diciendo sube acá, dicen ellos que ahí está hablando del arrebatamiento de la iglesia, que a partir de entonces, del capítulo 4 del Apocalipsis, ya la iglesia es arrebatada al cielo y comienzan los 7 años de tribulación que, según ellos, comienzan a partir del capítulo 6 del Apocalipsis. Del capítulo 6 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis dicen que es un periodo de 7 años de tribulación. Bien, pues de la forma más sencilla vais a ver cómo mienten estos hijos del diablo, estos falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas. Voy a hacer una pregunta. Tengan ustedes su propia Biblia abierta aquí en el capítulo 4, verso 1 del Apocalipsis. Dice: he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Pregunta: ¿a quién se está refiriendo? ¿Está hablando aquí del arrebatamiento de la iglesia al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación? ¿Le está hablando aquí a la iglesia de Cristo? ¿A quién le está hablando? A Juan, el apóstol. Es solamente a él a quien se está dirigiendo. Tú, Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ocurrir después de estas, es decir, después del mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Solamente le está hablando al apóstol Juan. No está hablando de la iglesia de Cristo por ninguna parte, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte. Simplemente es solamente a Juan al que se le dijo: sube acá. Él fue llevado a un lugar arriba y le fueron mostrados las cosas, los eventos proféticos que han de ocurrir después, que habrían de ocurrir después del mensaje de Jesús a las 7 iglesias, así de sencillo. Como pueden ver, el pasaje ni está hablando de ninguna venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años, ni está hablando del arrebatamiento de la iglesia, está hablando solamente del apóstol Juan. Entonces subió acá, a ese lugar, y le fueron mostrados a Juan las cosas que sucederán después de estas. Y luego dice el versículo 2,
Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es decir, que fue llevado a un lugar elevado donde él tuvo una visión del cielo, donde está el trono celestial de Dios el Padre. Y en ese trono había uno sentado, un solo Dios, que era el Padre celestial. Fíjense que no vio ni a ninguna Trinidad, no vio a dos, no vio a Dios y a Cristo, al Cordero, sino que solo había uno, lo dice aquí bien clarito, a uno sentado, a uno. ¿Y quién es ese uno? Ese Dios único, pues es el Padre celestial, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, ¿de acuerdo? Pero bueno, este no es el tema de este pequeño vídeo de estudio que estoy dando. Simplemente decir que Apocalipsis capítulo 1 no habla del arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte, solamente le estaba hablando al apóstol Juan. Sube acá, tú Juan, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ocurrir después de estas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando estos engañadores al servicio de Satanás, del padre de la mentira, dicen que aquí en Apocalipsis 4, verso 1, ahí se está mencionando el arrebatamiento de la iglesia al cielo, eso es una burda y asquerosa mentira diabólica, que han engañado a millones y millones de falsos cristianos evangelocos, ya que, repito, no se menciona el arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte. En el vídeo que voy a hacer mañana, voy a refutar el otro argumento que dan estos mentirosos y falsos cristianos pretribulacionistas cuando dicen esa patraña que desde el capítulo 4 del Apocalipsis hasta el capítulo 19 ya no se menciona la iglesia de Cristo en la tierra por ninguna parte. Vamos a ver cómo esa es una de las mayores mentiras de Satanás, y que la iglesia de Cristo, la cual es llamada en el libro del Apocalipsis los santos, sí que son mencionados desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis, estando aquí en la tierra, sufriendo persecución, sufriendo la gran tribulación que la bestia, ese falso Mesías, va a lanzar contra los santos y los vencerá, como leemos bien clarito en Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Y le fue dada autoridad de hacer la guerra a los santos y vencerlos. Esos santos son los santos de la iglesia, como voy a demostrar mañana de forma irrefutable en el siguiente vídeo. Entonces, ya para terminar este breve vídeo, decir, para resumir, que ningún arrebatamiento de la iglesia de Cristo al cielo es mencionado en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, porque sencillamente solamente le está hablando al apóstol Juan. Tú, Juan, tú sube aquí, sube acá, y te mostraré las cosas que han de ocurrir después de estas, ¿de acuerdo? No menciona la iglesia de Cristo por ninguna parte, y la iglesia de Cristo sí que es mencionado, como vamos a ver mañana, es mencionada bien clarito desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis, estando aquí en la tierra, sufriendo la gran tribulación, es decir, la gran persecución que la bestia, ese falso Mesías, ese emperador, lanzará contra los santos y los vencerá. Esto lo voy a demostrar mañana en el siguiente vídeo. Así que lo termino aquí, y si todavía no te has suscrito a mi canal, pues suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando haya publicado un nuevo vídeo. También es muy importante que entréis en la descripción de este vídeo, donde hay un material bíblico doctrinal de estudio muy importante. Ahí están los enlaces para que entréis. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta.